Quien solo mira el camino marcado se pierde los atajos de lo libre. Compañías como OpenAI, Grok, Google o Anthropic siguen una misma ruta, ofreciendo nuevas actualizaciones y funciones para convertirse en la elección. Sin embargo, en la sombra podemos encontrarnos con nuevas compañías con una filosofía distinta, haciendo que el acceso a toda la mejor tecnología ya no tenga precio. Para descubrirlo, estaremos viendo quién está detrás de estas capuchas, qué pueden hacer y lo pondremos en práctica con más de 20 casos de usos reales que podremos hacer. Desde desbloquear todos los modelos premium, crear aplicaciones funcionales, generar análisis de calidad, crear imágenes en cuestión de segundos o hasta vídeos sin ningún tipo de limitación. Todas las herramientas que veremos tienen algo en común, que son gratis, ilimitadas y alguna ni hará falta registro. ¿Suena bien? Pues conozcamos la primera. Vamos a comenzar con Arena AI, la actualización de LM Arena tras recibir una actualización Serie A de más de 150 millones de dólares hace menos de una semana. Actualmente, con una valoración de más de 1.700 millones de dólares, todas las compañías están cediendo sus modelos para que se puedan comparar y poner a prueba para entender mejor cuál es la mejor para casos reales. Para descubrirla, saltemos a Arena AI, siendo esta plataforma de aquí del que te dejaré el enlace abajo en la descripción. Fíjate que antes de empezar a utilizarla, si nosotros clicamos en este icono de aquí, vamos a poder ver cuáles son los mejores modelos de inteligencia artificial para cada cosa, ya sea de texto, código, modelos de visión, de texto a imagen, edición de imagen, búsqueda, de texto a vídeo, de imagen a vídeo y todo el detalle por completo desde la propia plataforma. Y esto es muy interesante, ya que además de poder utilizar todos estos modelos líderes de forma gratuita, también la inteligencia artificial puede detectar cuál es el mejor dependiendo del caso de uso que queramos hacer. Y para ver esto de una forma práctica vamos a saltar al primer caso de uso, en donde estaremos viendo la selección de modelos automáticos. Y para hacer esto vamos a iniciar un nuevo chat clicando en este icono de aquí. Y desde aquí, fíjate que manteniendo la opción de Battle, es decir, de batalla, vamos a tener este icono de aquí preseleccionado, haciendo referencia a que la IA va a seleccionar por nosotros entre todos los modelos que existan para que nos dé el mejor resultado. Así que si yo ahora escribo algo como, por ejemplo, que me dé 7 ideas de negocio que podría empezar mañana con una inversión inferior a 50 euros, al yo clicar en enviar, ya Arena AI va a empezar a redactar ambas respuestas y como puedes ver voy a tener un par. Por un lado, un modelo de inteligencia artificial que sería uno de los mejores y en segundo lugar, otra opción B. Aquí, si nos vamos al principio, viendo la opción A nos podremos encontrar ideas como por ejemplo un kit de emergencias para mascotas, trueque digital de habilidades, recaudador de ofertas olvidadas, microtalleres online en vivo, el reciclaje de la tecnología antigua, guías de aprovechamiento de sobra y alquiler de equipos de eventos únicos. Aparte de esta respuesta también tenemos otra de otro modelo distinto. Para eso tenemos el B y si nos vamos al principio pues podemos ver que tenemos otras 7 ideas que nos ha generado este otro modelo. Con esto, ahora nosotros desde aquí podríamos elegir qué respuesta nos ha gustado más. Y si yo, por ejemplo, seleccionase el de la izquierda, pues automáticamente me va a decir de qué modelo se trata, siendo el mismo versión 2 Flash, y cuál era también la opción B que hemos descartado. Y es que con esto ya no tenemos que elegir un solo modelo y pensar cuál es la mejor configuración para nuestra respuesta, sino que ahora la inteligencia artificial puede buscar en toda esa base de datos de modelos de inteligencia artificial para que pueda hacer la selección por nosotros, haciendo todo esto mucho más simple. Vamos a saltar ahora al segundo caso de uso, en donde estaremos viendo otros formatos y la selección de modelos específicos. Para hacer esto, nuevamente, vamos a iniciar un nuevo chat y ahora imagina que a mí me gustase un modelo concreto que a lo mejor no pudiera utilizar antes ya que me requería una versión de pago. Pues ahora esto no va a hacer falta porque vamos a clicar arriba a la izquierda, seleccionar esta opción de chat directo y desde aquí vamos a tener todos los modelos de inteligencia artificial, ya sea de texto, de código, de imagen y de búsqueda. Ahí como puedes ver tenemos los principales modelos tanto de Gemini 3 Pro, Grok 4.1 Thinking e incluso los de Claude de pago y además fíjate que también nos aparece un pequeño icono haciendo referencia a que estos pueden analizar imágenes o incluso le podemos adjuntar archivos. Para este primero yo voy a utilizar uno de los mejores siendo el de Gemini 3 Pro, así que lo voy a seleccionar. Y como este me permite adjuntarle cosas desde aquí, le voy a subir este PDF caótico con tareas que podría tener. Aquí como puedes ver hay un montón de tareas y realmente pues todo está muy desorganizado y hay varias hojas de tareas. Pero yo ahora clicándole en subir y poniéndole un prompt como la de que basándose en este adjunto PDF me reorganice todo en un formato tabla y con iconos según prioridad e importancia, yo ahora con esto podría clicar en enviar y poquito más tarde ya tendría la respuesta, diciéndome la leyenda de iconos que he utilizado, tanto para la prioridad alta, media y baja, y también otros respecto a la importancia.
Así que si yo ahora deslizo hacia abajo, pues voy a poder ver una tabla tal y como se lo ha pedido en este formato, en donde me ha determinado toda la lista de tareas que tengo por ahí. Como puedes ver, hay muchísimas tareas, y si me voy arriba del todo, pues nuevamente voy a poder ver que la prioridad lo tenemos todo en rojo como algo que es urgente de hacer, qué importancia tendría con esos 3 iconos que nos ha dado, y realmente pues ya tendríamos todo organizado. Y no solo esto, sino que también me ha generado un resumen ejecutivo para que vaya directo al grano. Vamos a saltar ahora al tercer caso de uso, en donde estaremos utilizando modelos de búsqueda. Y es que sí, más allá de interactuar con modelos de inteligencia artificial, también tenemos un montón de funcionalidades que podríamos usar en esta plataforma. La que vamos a ver ahora va a ser la de búsqueda, y para ello simplemente tendré que clicar en este símbolo de buscar, y si le doy un clic, pues fíjate cómo me ha actualizado el modelo, ya que si yo ahora despliego entre toda la lista de modelos, me estaría mostrando el top de modelos de inteligencia artificial que son capaces de realizar búsquedas en Internet. Así que yo aquí, por ejemplo, podría seleccionar el de Perplexity, y si desde el apartado prompt yo ahora le escribo algo como, por ejemplo, que me diga las 5 noticias más relevantes de inteligencia artificial de los últimos 7 días que se puedan usar, al clicar en enviar, ya desde aquí vamos a poder ver cómo el modelo empieza a funcionar, pero no solamente eso, sino que también tenemos habilitada la función de búsqueda de Internet. Un poquito más tarde, y al primer intento, tendríamos esta primera noticia que habla sobre cómo España va a regular la IA generativa en el sector cultural. También habla sobre un debate del monopolio de la IA de Google, así como otras noticias más. Aquí, como puedes estar viendo, de una forma similar a Notebook LM nos aparecería un numerito haciendo referencia a cada una de las noticias que ha encontrado. Aquí, por ejemplo, sobre el 7 podríamos ver que este es el artículo, y también lo ha cogido sobre este otro artículo, ya que realmente si clicamos en el apartado fuentes, pues vamos a poder ver todas las fuentes de información en la que se ha basado este modelo de inteligencia artificial. Vamos a pasar ahora al cuarto caso de uso, en donde estaremos viendo cómo podemos crear aplicaciones completas con los mejores modelos de IA. Y es que, volviendo a la plataforma, de una forma similar a como hemos hecho la búsqueda en Internet, también tenemos una opción para crear aplicaciones completas. Para hacer esto simplemente tenemos que seleccionar esta opción llamada Build Apps and Websites, y si le damos un clic, pues nuevamente vamos a tener modelos específicos para codificar a código, tanto los de Cloud de pago como incluso otros modelos que son clave para todo el apartado de creación de aplicaciones. Aquí yo, a modo de ejemplo, me voy a quedar con el de Gemini 3 Flash, y para este ejemplo le voy a poner el siguiente prompt, en donde le voy a pedir que me cree una aplicación llamada Instaprior, en donde, de forma similar a como hicimos en el segundo caso de uso, le voy a pedir ahora que me automatice esa priorización de tareas. Además, he aprovechado para que me dé diferentes opciones, una matriz de importancia y urgencia, y que en definitiva pues cree una aplicación por completo para este caso que yo necesito. Así que, una vez ya le especificamos todo lo que queremos que haga, vamos a clicar en enviar, y como puedes ver ahora cambia la interfaz, teniendo por aquí una especie de artefactos desde donde vamos a poder previsualizar la aplicación. Es más, también vamos a poder ver el código si clicamos en esta parte de aquí, y ya en lo que ha pasado pues podemos ver que realmente estaría programando diferentes archivos, que yo además, dándole un clic, pues voy a poder ver todo lo que está haciendo en cada uno de ellos. Un poquito más tarde, y al primer intento, podría ver este resultado de aquí, y para probar lo que nos ha hecho voy a clicar en continuar, voy a pasar este pequeño onboarding, y ahora pues podría ver esta aplicación de aquí. Aquí además veo que puedo moverme y quitar zoom con esta matriz de impacto y esfuerzo, y con una serie de tarjetas que estarían por aquí. Ahora, desde aquí además yo podría añadir tareas, como por ejemplo reunión con Google, le doy un enter y me lo pone justamente por aquí. Le voy a poner otra tarea como preparar vídeo. Aquí, por ejemplo, me ha subido lo que es el esfuerzo y el impacto, y si le pongo una última, como por ejemplo revisar el email, le voy a dar un intro y ya me lo pondría por aquí. Esto además le voy a poder hacer zoom para poder ver todo el detalle que me ha especificado por aquí, y junto a esto pues puedo ver otras opciones, como podría ser cambiar en un modo blanco, que aquí esto me lo ha integrado perfectamente. También podría añadir tareas de forma manual, y me ha incorporado también una especie de timeline que, para poder verlo mejor, voy a clicar en este símbolo de aquí para poder ver la aplicación más en grande. Aquí de hecho nuevamente, si añado otra tarea como una reunión, pues ya me lo estaría estableciendo con fechas y horas. También aparecería un calendario con todas las tareas que debería de realizar, y un pequeño panel analítico con toda la información en resumen de las tareas que estoy haciendo. Y con esto realmente podemos decir adiós a esa búsqueda de mejores modelos para crear una aplicación, o incluso tener que suscribirnos a una plataforma para poder ver si hace el proyecto de una forma correcta o no. Y además, ten en cuenta lo siguiente, y es que si volvemos sobre el chat, nosotros tenemos desde aquí una URL por el cual podríamos copiar
y compartir de forma temporal con quien nosotros quisiéramos. Además, ten en cuenta que todo proyecto que hagas en Arena AI también lo vas a poder descargar para que luego puedas publicarla en un servidor propio. Y para hacer esto posible vamos a estar utilizando una de las últimas funciones de Hostinger. Pero antes de nada vamos a descargar todo el proyecto de Arena AI. Para ello todo lo que tenemos que hacer sería clicar en este botón de Download. Ya con eso se nos habría descargado en el formato zip y desde el panel de hPanel de Hostinger, si clicamos en añadir un nuevo sitio web y seleccionamos esta opción de aplicación web Node.js, pues ya nos van a dejar por aquí añadir cualquier dominio que nosotros tengamos. Ten en cuenta que con sus planes te incluyen gratuitamente incluso un dominio personalizado para que lo puedas hacer más profesional, aunque para mostrarte este ejemplo yo utilizaré uno temporal. Así que le voy a dar un clic y ahora, como tenemos el proyecto local, vamos a clicar sobre el apartado de subir archivos en continuar. Ahora desde aquí clicamos en subir, seleccionamos el archivo que nos acabamos de descargar y una vez subido continuamos. Ya automáticamente nos va a detectar la configuración ideal, aunque todo esto lo vamos a poder cambiar e incluso si utilizamos variables o APIs lo vamos a poder añadir desde aquí. No obstante, como yo no he utilizado ninguna, voy a clicar en implementar y ya empezaría a desarrollar todo esto por aquí. Literalmente segundos más tarde ya me aparecería que esto estaría público, así que si yo ahora clico en esta URL puedo ver que la aplicación sigue funcionando igual que como nos aparecía en Arena AI, solo que ahora yo esto lo tengo en un servidor propio. Y gracias a que Hostinger son los patrocinadores de este vídeo, ten en cuenta que me ha dejado un cupón especial llamado AleJavi con la que podrás adquirir un 10% de descuento adicional en todos sus planes. Vamos ahora con el quinto caso de uso, donde estaremos viendo cómo podemos crear imágenes. Para ello, volviendo a la plataforma, fíjate que también tenemos este icono haciendo referencia a las imágenes, así que si le damos un clic, ya nuevamente se nos habrían cambiado todos los modelos para que podamos elegir el que nosotros queramos. Pero también vamos a poder hacer las imágenes de 2 en 2. Para hacer esto, ten en cuenta que si clicamos en la opción de Side by Side, vamos a poder estar utilizando dos modelos a la vez, como sería el de GPT Image y el de Nano Banana Pro. Así que si yo ahora desde aquí escribiese algo como por ejemplo que me cree un paisaje con una casa moderna en la montaña, al clicar en enviar, ya ambos modelos se van a empezar a poner a trabajar y segundos más tarde pues ya tendríamos ambas imágenes, teniendo por aquí la imagen que nos ha hecho OpenAI, que la verdad es que está genial, y en segundo lugar pues tendríamos esta otra imagen generada por Nano Banana Pro. Aquí ambos modelos lo han hecho genial y lo mejor es que en ninguna de estas imágenes vamos a tener marcas de agua. Así que ahora imagina que a ti te gustas alguna imagen, pues tú ahora vas a poder clicar en este icono de download y ya automáticamente se te habría guardado en tu dispositivo, pero además también lo vas a poder iterar, ya que ahora imagina que yo quisiese aplicar algún cambio sobre alguna de estas imágenes, como por ejemplo la de Nano Banana Pro, pues yo ahora podría clicar en editar y especificarle desde aquí, por ejemplo, que sobre esa imagen haga que sea invierno con todo nevado. Clico en enviar y en cuestión de unos 10 segundos más tarde Nano Banana Pro ya me ha ofrecido el primer resultado, que si lo agrando pues podemos ver que realmente lo ha hecho a la perfección, teniendo todos los detalles como el camino levemente despejado con toda esa nieve que habría caído. Aquí recuerda que la imagen original era esta de aquí y realmente pues ha mantenido la consistencia total añadiendo toda la nieve tal y como se lo hemos pedido. De forma similar ya tendríamos el otro resultado, en este caso de OpenAI. Y como puedes ver, pues realmente también tenemos una muy buena imagen con un montón de texturas y todo lleno de detalles. Y en definitiva, tanto esta que acabas de ver como esta otra Nano Banana Pro, la verdad es que ambos han hecho un gran trabajo. Y me gustaría que me dijeses en los comentarios con cuál de estas dos imágenes te quedarías. Vamos a saltar al sexto caso de uso, en donde estaremos creando vídeos por inteligencia artificial a partir de esta plataforma. Para hacer esto, volviendo a un nuevo chat, quizás no veas la opción de vídeo y esto se debe a que tienes que cambiar la opción de modelos. Y es que si clicamos arriba a la izquierda, fíjate que al seleccionar el apartado de batalla, ahora nos van a habilitar nuevas funciones como esta de aquí para generar vídeos. Ya que ahora solamente nos dejan generar vídeos con modelos aleatorios, pero siguen siendo los mejores. Para ponerlo a prueba, yo le voy a decir por aquí que me cree un vídeo de un astronauta tocando la guitarra eléctrica en la playa, voy a clicar en enviar y poquito más tarde ya tendría por aquí ambos resultados. Te voy a mostrar primero la opción B y luego vamos a ver la A, que a mí en lo personal me ha sorprendido. Y a ver si sabrías decir, viendo cada ejemplo, con qué modelo ha estado hecho cada vídeo. Te lo dejo por aquí. La verdad es que ambos son muy buenos resultados, aunque la opción A especialmente más, sobre todo por los contraluces,
y los efectos de sonido perfectamente implementados. Yo tampoco sé de cuál se trata cada uno, así que vamos a volver a Arena AI y si nosotros ahora decimos cuál nos parece mejor, en este caso evidentemente la opción A, pues ya nos diría el modelo de cada una, siendo la de Veo 3.1 audio con una resolución de 1080 y la que hemos descartado sería la del modelo de LTX2. Sobre Arena AI la verdad es que está genial y podemos utilizar modelos premium. Ahora bien, tienen cierta limitación sobre todo a la hora de generar vídeos, pero para ello veamos la siguiente plataforma. Vamos a continuar con una plataforma que coge solo modelos de código abierto y APIs gratuitas. Esto se traduce a que nos va a dejar generar cualquier cosa sin límites e incluso sin tener que registrarnos. Y para hacer esto tenemos que saltar a Be Here, siendo esta plataforma de aquí que nos lo dejan bien claro, diciendo que se trata de un estudio de imágenes y de vídeos con IA ilimitada y gratuita. Desde aquí, ten en cuenta que si vemos el apartado de arriba vamos a encontrar un montón de funciones y de plataformas. Y para descubrirlas de una forma práctica vamos a saltar con el séptimo caso de uso, en donde estaremos creando imágenes por inteligencia artificial. Para hacer esto tenemos que seleccionar este apartado de texto-imagen y ahora sobre el generador de imágenes. Clicamos en este botón para empezar a crear y ahora desde aquí vamos a escribir nuestro prompt. En mi caso, una rana montando en bicicleta por Nueva York. Fíjate que ahora desde aquí, si mantenemos el modelo de calidad, nos sigue diciendo que esto es gratuito e ilimitado. Así que vamos a clicar en generar y mientras se va generando, fíjate que desde este apartado también podríamos cambiar entre todos estos ratios de aspectos. Y poquito más tarde, y al primer intento tendríamos esta imagen de aquí, que como puedes ver tiene un montón de detalle y la verdad es que es un muy buen resultado. Ahora de esta herramienta tú puedes clicar en este icono de aquí para descargarlo y ya automáticamente se te guardaría en tu dispositivo. Vamos a saltar al octavo caso de uso, donde estaremos pasando imágenes a vídeos desde esta plataforma. Para hacer esto, todo lo que tenemos que hacer sería ver la opción de arriba donde pone imagen a vídeo y desde aquí vamos a tener un botón para generar vídeos por inteligencia artificial. Ten en cuenta que a mí ahora me aparece todo en español y esto se debe porque he clicado en el botón derecho y he seleccionado a traducir a español. Por defecto lo vas a tener en inglés, así que por ahora lo voy a dejar así. Por lo que clicamos en este botón y desde aquí ahora vamos a poder subir cualquier imagen que queramos darle vida. Para ello vamos a darle a subir imagen, yo voy a seleccionar a modo ejemplo esta imagen de aquí que me había preparado, lo abro y si desde aquí clico en generar, pues ya va a empezar a procesar para que en cuestión de unos segundos más tarde nos encontremos con este resultado de aquí que parece que incluso nos saluda y realmente pues es un resultado que no estaría nada mal, sobre todo teniendo en cuenta que es un modelo ilimitado. Vamos a saltar ahora al noveno caso de uso, en donde estaremos viendo cómo podemos editar imágenes desde aquí. Para hacer esto posible tenemos que clicar en la opción de imagen a imagen, vamos a seleccionar generador de imágenes basándose en imágenes que subamos y nuevamente confirmando la herramienta vamos a poder subir desde aquí cualquier imagen que nosotros queramos hacer alguna variación. En mi caso yo voy a seleccionar esta fotografía que me hice en un evento de San Francisco y abriéndola ya simplemente tendría que poner los cambios que quiero que tenga esta imagen. Aquí yo por ejemplo le he dicho que ponga un sombrero de vaquero a esta persona, nuevamente vamos a clicar en generar y mientras esto se está generando ten en cuenta que sobre el ratio de aspecto te va a machear justamente el mismo de la imagen que tú hayas subido, aunque también podrías forzar otros. Y nada, dicho esto, ya la primera ya podríamos ver por aquí la imagen original en donde solamente ha cambiado ese sombrero que le he pedido que me añada. Vamos a saltar ahora al décimo caso de uso, en donde estaremos viendo herramientas que te permiten cambiar de estilo imágenes que ya tengas. Para hacer esto posible, me he vuelto a la herramienta y fíjate que tenemos un apartado llamado Context Editor. Le voy a dar un clic y desde aquí ya nos muestran un montón de estilos que vamos a poder utilizar. Así que desde aquí ten en cuenta que realmente vas a tener un montón de herramientas, pero en este caso yo voy a estar utilizando una de transferencia de estilos. Así que le voy a dar un clic, vamos a seleccionar el botón para confirmar y fíjate todos los estilos que podríamos ver por aquí. Yo ahora podría desde aquí subir una imagen, como por ejemplo la misma que había subido antes, y desde aquí pues voy a poder elegir cualquier estilo. Como por ejemplo este de aquí y si yo le doy a generar y nada, unos segundos más tarde ya me aparecería por aquí reflejado el cambio y para que puedas ver de lo que es capaz esta plataforma viendo algunos estilos más que nos aparecen por aquí, me he preparado otros 4 ejemplos que te los dejo por aquí.
vamos a terminar con esta plataforma viendo el caso de uso número 11, en donde estaremos descubriendo otras herramientas útiles. Y para ello, nuevamente, volviendo a la herramienta, ten en cuenta que aquí hemos visto tan solo algunas de las herramientas que incluye esta plataforma, ya que yéndonos al inicio, si clicamos en el apartado de explorar todas las herramientas, vamos a poder ver todas las cosas que podremos hacer, desde las últimas herramientas que van sacando, todo lo relacionado con imágenes sobre nosotros, plataformas que podremos utilizar más en lo profesional como eliminador de fondos, cambiar fondos o incluso añadirle cosas como desenfoques o textos y en definitiva una suite completa que no solamente se acaba en imágenes y en textos, sino que también podremos incluso utilizar nuestros documentos para poder comprimirlos, así como otras funciones más que te lo voy a dejar abajo en la descripción para que la descubras por ti mismo. Continuando con la tercera plataforma, vamos a conocer una inteligencia artificial china que utiliza sus propios modelos de código abierto. Estas no solamente nos dejarán crear contenidos en cualquier formato sin límite, sino que incluyen funcionalidades gratuitas características de las herramientas de pago. Para descubrirlas nos tendremos que ir a ChatGLM, siendo esta otra plataforma de aquí que te puede asustar por estar en chino, pero que nuevamente vamos a poder clicar en botón derecho, clicar en traducir a español y de esta forma ya vamos a poder entender todo mejor. Desde aquí ten en cuenta que a diferencia del anterior sí va a hacer falta un registro quizás. Y digo quizás ya que si clicamos en el acceso nos van a pedir desde aquí un número de teléfono que podríamos utilizar incluso de nuestro país, ya que aquí están casi todos los países del mundo. Pero oye, si quieres probar esta plataforma y te da cosa dejar tu número de teléfono a una herramienta china, aunque no debería haber problema, también vas a poder utilizar un teléfono temporal. Para ello, en la descripción te voy a dejar también esta herramienta que te va a permitir utilizar todos estos números de teléfono que ves por aquí para poder utilizar esta plataforma. Aquí, por ejemplo, nos podríamos venir a cualquier número de Reino Unido, como por ejemplo este de aquí, y copiando aquí su número para pegarlo en este apartado, lo que tienes que hacer es clicar en la extensión de +44, escribirla por aquí y al pegar por aquí bien el número podríamos clicar en obtener código de verificación, hacemos esta pequeña prueba para ver que no somos robots y nos dicen que ya nos lo han enviado. Yéndonos a la herramienta, todo lo que tenemos que hacer sería clicar en actualizar mensajes y ya nos va a aparecer por aquí el código de verificación. Así que copiamos, pegamos por aquí, marcamos la casilla y le damos a acceso. Y listo, ya con eso nos habríamos registrado. Ten en cuenta que al hacer este método vas a estar utilizando una plataforma compartida con todas las personas que hayan utilizado ese número de teléfono, pero siempre y cuando no subas nada personal, pues realmente lo vas a poder probar. Y luego si quieres tener una cuenta privada, pues siempre vas a poder utilizar tu número de teléfono, ya que esta herramienta es gratuita realmente. Y ya estando en esta herramienta de aquí, vamos a empezar conociéndola con el caso de uso número 12, en donde estaremos viendo cómo es capaz incluso de crear presentaciones. Para ello, volviendo a la plataforma, te vas a dar cuenta que tenemos un montón de funcionalidades que no te voy a nombrar, como por ejemplo la de hacer investigaciones profundas, crear aplicaciones web, utilizar modo de razonamiento y otra selección de herramientas más. Pero ahora me voy a centrar en qué hace distinto esta herramienta de las anteriores que hemos visto, ya que la mayoría de funciones que hemos visto anteriormente también la podemos hacer desde aquí, así que veamos qué es distinto. Así que ahora vamos a clicar en el modo PowerPoint y desde aquí podríamos incluso preseleccionar algún diseño de aquí. Yo sin embargo no voy a seleccionar nada y le voy a escribir desde aquí que me haga una presentación sobre mí. Así que le doy a enviar. Y tras ponerlo, pues me van a hacer una serie de preguntas para tener una presentación lo más afín a lo que ando buscando. Así que para ello yo voy a decir, por ejemplo, aquí que haga una introducción profesional, que añada también testimonios y visión futura, y voy a mantener el hecho de que haga de 8 a 10 diapositivas. Aquí también podría especificar el enfoque que quiero que tenga esta presentación, yo lo voy a dejar vacío, pero sí le voy a especificar que quiero que utilice estos tonos verdes claros. Tras poner esto, clicamos en enviar y ya por aquí lo empezaría a planificar. En el caso que nos guste el enfoque que nos ha dicho, le damos a continuar y ya empezaría a trabajar en toda la presentación. Y poquito más tarde y al primer intento nos podríamos encontrar con esta presentación de aquí, que para verlo mejor voy a clicar en este icono para ampliar y fíjate toda la información que ha cogido. Sí que es cierto que aquí observo que hay algunos datos desactualizados porque entiendo que lo ha cogido de mi página web que justamente tiene esos datos y si deslizamos hacia abajo pues vamos a poder ver información en este caso sobre mí, hitos profesionales, proyectos principales que aquí incluso ha metido el tema de la academia, la especialización del canal y conforme seguimos deslizando pues podemos ver un montón de información más. Y es que con esto realmente no solamente vamos a poder crear presentaciones, sino que además lo vamos a poder hacer de una forma totalmente personalizada. Además, ten en cuenta que más allá de poder previsualizarlo desde aquí, también lo vamos a poder descargar clicando en este icono de aquí.
tanto en el formato de PDF como incluso el de PowerPoint. Vamos a ver ahora el caso de uso número 13, que nos permite trabajar con documentación PDF. Para hacer esto, todo lo que tenemos que hacer sería clicar en este apartado de lectura de inteligencia artificial y desde aquí, de una forma similar a Notebook LM, vamos a poder subir una base de conocimientos. Aquí yo voy a clicar en esta zona de aquí para que pueda arrastrar mi documentación. Para ello, yo voy a subir este PDF sobre cómo potenciar el cerebro. Un PDF muy interesante, pero que tiene un problema, y es que tiene más de 80 páginas por aquí. Pero yo ahora la puedo subir desde esta plataforma, clicar en subir, y ya una vez hecho esto, no solamente voy a poder previsualizar todo el documento por aquí, sino que también lo voy a poder trabajar por inteligencia artificial, ya sea traduciéndolo a cualquier otro idioma que yo quiera o incluso chateando con la inteligencia artificial para poder hacer preguntas concretas de esta documentación. Vamos a pasar al caso de uso número 14, en donde estaremos viendo cómo también podemos editar imágenes de forma gratuita. Y es que para ello también tenemos otra opción llamada dibujos de inteligencia artificial según la traducción desde el chino, que sería creación de imágenes. Así que le voy a dar un clic a este apartado de aquí y fíjate que tenemos una suite completa no solamente para generar imágenes, sino también para editarlas. Así que yo le voy a poner directamente a prueba haciendo la edición de una imagen, a ver si me hace alguna modificación de cosas que no le haya pedido, y para ello voy a clicar en este apartado de aquí para adjuntar una imagen, le voy a subir nuevamente la misma imagen con la que hemos estado trabajando en las anteriores herramientas y desde aquí le voy a decir ahora que cambie el color del jersey al rojo. Le voy a dar a enviar y ya por aquí se empieza a procesar a esta velocidad tan rápida como estás viendo. Y nada, segundos más tarde ya tendríamos aquí el resultado y si le doy un clic, pues nos podemos fijar que lo ha hecho a la perfección, ya que no solamente me ha mantenido la camisa que tenía por debajo verde, que aquí no ha cambiado nada, sino que además ha interpretado perfectamente que había este otro objeto que no debería haberle cambiado el color y realmente pues ha podido cambiar perfectamente solamente lo que le he dicho, manteniendo exactamente igual el resto de la fotografía. Además, ten en cuenta que aunque tú ves desde aquí que tengo una pequeña marca de agua, si le damos hacia atrás, si nuevamente volvemos a traducir a español, pues vamos a poder ver que el tema de la marca de agua también lo vamos a poder desactivar de una forma gratuita. Vamos a pasar ahora al caso uso número 15, en donde estaremos comprobando que aquí también podemos generar vídeos por inteligencia artificial. Y para ello, fíjate que tenemos este icono haciendo referencia al vídeo, siendo un generador de vídeos por inteligencia artificial basándose en el modelo de Kinjin. Si le damos un clic, pues ahora desde aquí vamos a poder ver un montón de ejemplos como este de aquí, de un vídeo generado por inteligencia artificial que tiene mucha calidad. Aquí de hecho podríamos ver otros muchos ejemplos que nos van apareciendo directamente sobre este apartado de explorador, pero también podríamos ver un histórico aprovechando que estamos en una cuenta compartida. Aquí por ejemplo podemos ver un montón de vídeos generados por otros usuarios, que si dejo el cursor pues podría ver cómo serían los movimientos, que como puedes ver lo hace bastante bien. Y para ponerlo a prueba yo le voy a decir que un pingüino hace surf en la playa mientras sujeta un cóctel. Aquí ten en cuenta que también vas a poder modificar un montón de parámetros, aunque algunos de ellos, como por ejemplo el hecho de que sean vídeos en 4K, sí sería de pago, pero fíjate, hasta 1080 podríamos hacerlo gratuitamente. Así que yo lo voy a dejar así. También voy a quitar el hecho de que añada ningún tipo de sonido y le voy a dar a enviar. Tras hacer esto, ya tendría por aquí el resultado, que como puedes ver, pues tendríamos a este pingüino subido sobre una tabla de surf en la playa y sujetando un cóctel, y realmente todas las físicas lo hacen muy bien, teniendo ese movimiento de las olas y el pingüino sujetando esa bebida que se va moviendo levemente conforme al vaivén que tiene esa tabla. Caso de uso número 16, asistentes personalizados de inteligencia artificial. Y en esta herramienta también podemos crear una especie de GPTs, pero incluso teniendo una serie de funciones que ni OpenAI tiene. Para hacer esto, fíjate que si clicamos abajo a la izquierda vamos a tener un centro corporal inteligente según la traducción, y si le damos un clic vamos a poder encontrar un montón de herramientas que ya ha hecho previamente la comunidad. Pero nuevamente nosotros podremos clicar aquí en crear un nuevo agente inteligente y desde aquí podríamos subirle el nombre, podríamos seleccionar el modelo en el que queremos que se base esta asistente inteligencia artificial. Aquí como puedes ver estoy utilizando los de GLM 4.7, modelo del cual estuvimos hablando en todo detalle por este vídeo de aquí, y junto a eso también podríamos escribir lo que sería la instrucción, las capacidades que queremos que tenga esta agente, y no solamente eso, sino que podríamos determinar cómo queremos que sea la interfaz, como por ejemplo la de un chat normal o incluso una interfaz
totalmente interactiva para que podamos trabajar como si fuera una aplicación. También podríamos darle diferentes capacidades a esta gente. Podríamos añadir también una base de conocimientos, ya sea a través de URLs como archivos que tengamos en local, e incluso podríamos añadirle diferentes configuraciones avanzadas como el nivel de temperatura para determinar qué tan creativo queremos que sea este asistente. Y con esto pues podemos decir adiós a ese plan de pago de OpenAI que te obliga a utilizar cuando quieres utilizar tus propios GPT. Vamos a terminar esta herramienta con el caso de uso número 17, en donde estaremos viendo cómo podemos hacer análisis en detalle. Para hacer esto vamos a clicar en este icono de análisis de datos, así que vamos a darle un clic y desde aquí le voy a pedir algo como la de que me haga un gráfico lineal que muestre el pronóstico de la temperatura de Barcelona en los próximos 7 días. Así que ahora voy a clicar en enviar y ya este modelo pues lo va a empezar a procesar. Primeramente extrayendo la información y luego añadiendo esa IA enfocada a análisis de datos para crearnos ese gráfico. Mientras se va ejecutando, ten en cuenta que a lo mejor has visto que aquí pone no lo hagas y esto nuevamente se debe a que es la traducción en chino y que justamente pues parece que lo traduce así, aunque realmente es un nombre sin más. En lo que te he dicho esto, ya me habría creado por aquí esta gráfica lineal tal y como se lo hemos pedido con la temperatura de Barcelona en los próximos 7 días y como puedes ver me representa de una forma muy visual cuál es la temperatura máxima de en torno a 15 a 17 grados y cuál sería la temperatura mínima para cada uno de estos días durante los próximos 7 días. Aquí yo además le podría decir que me haga algo más sorprendente y si lo envío, pues poquito más tarde me puedo encontrar con este panel de aquí, en donde ya no solamente me dice la temperatura, sino que me habla también de valores de humedad, la dirección y velocidad del viento e incluso las posibilidades de lluvia y cómo tendríamos también los rayos ultravioleta. Y es que con esto realmente vamos a poder hacer análisis avanzados simplemente diciéndole la información del cual nosotros queremos visualizar de una forma sencilla y un agente enfocado al análisis de datos se encargaría de hacer esto. Vamos a terminar con la inteligencia artificial de una de las mayores grandes tecnológicas, Alibaba. Esta no solamente ofrece sus modelos y funciones gratuitamente, sino que además se posicionan entre los mejores modelos de inteligencia artificial. Para poder comprobarlo, saltemos a Qwen, siendo esta otra plataforma de aquí que, como puedes ver, teniendo una interfaz muy similar a la anterior, si clicamos en el más, vamos a poder ver que tiene un montón de funcionalidades. Y para descubrir algunas de las que solamente es capaz de hacer Qwen respecto a las anteriores que hemos visto, vamos a saltar con el caso uso número 18, en donde estaremos viendo cómo podemos crear proyectos directamente en esta herramienta. Y para hacer esto posible, si clicamos en este icono, fíjate que tenemos este apartado llamado proyectos. Yo ahora si clico en nuevo proyecto, voy a poder darle un nombre como por ejemplo salud. Y desde aquí pues le puedo añadir diferentes configuraciones, como es cómo quiero que gestione la memoria. Por ejemplo, aquí podría ser a nivel global o solamente con este proyecto para que vaya aprendiendo y no afecta a lo que haya fuera de este proyecto conforme las iteraciones que le haga. También podría ponerle una instrucción y un apartado de añadir archivos para poder sumarle base de conocimientos. Y si yo ahora con esto clicase en crear proyecto, pues automáticamente se me habría añadido esta nueva zona de salud y yo voy a poder hacer cualquier tipo de tarea en cualquier formato, ya no solamente de texto, sino incluso de aplicaciones, de imágenes, etcétera, teniendo en cuenta toda la información que tenemos en este proyecto. Algo que podría venir genial tanto para tareas personales, profesionales o incluso para mantener todo de una forma más organizada. Vamos a ver ahora el caso uso número 19, en donde podemos generar vídeos con audios de forma ilimitada. Para ello, todo lo que tenemos que hacer sería, dentro del apartado de chat, si clicamos en cualquier función como la de generación de vídeo, pues ya vamos a poder hacer nuestras propias creaciones. Aquí yo, si le escribo algo como por ejemplo que una foca sale del agua, al clicar en enviar, ya lo empezaría a procesar y el resultado sería este. Además, también podemos ponerle prompts más extensos, como este de aquí, en donde básicamente le digo que un samurái está haciendo una pelea con un montón de efectos y rayos peleando con sus espadas. Y al enviarlo, pues podríamos encontrarnos con este otro resultado. Vamos a terminar ahora con el caso de uso número 20, en donde estaremos viendo cómo podemos hacer investigaciones profundas con funcionalidades adicionales. Para hacer esto, fíjate que desde aquí, si yo clico en este apartado de investigación profunda, al yo escribirle cualquier cosa, como que me diga cuáles son los 5 principales alimentos para ser más longevo, al clicar en enviar,
pues ya desde aquí me va a empezar a hacer algunas preguntas más y si yo le respondo a alguna de ellas, como que por ejemplo quiero que todo sea según evidencia científica, ya me va a empezar a hacer toda la planificación de esta investigación. Aquí ten en cuenta que además estaríamos utilizando el modelo avanzado, que en algunas plataformas solamente te dejan utilizarla si es de pago, pero aquí lo vamos a poder habilitar a golpe de un clic. Unos 18 minutos más tarde ya me habría hecho toda la investigación, que aquí podríamos incluso ver todo el detalle que ha estado haciendo para hacer esta investigación tan profunda, y también tendríamos por aquí un resumen con diferentes formatos, y yéndonos abajo del todo nos vamos a encontrar esto en PDF que vamos a poder previsualizar desde aquí, y como puedes ver pues tendríamos más de 18 páginas de información, todo esto referenciado con esos estudios científicos. Ahora además, desde aquí incluso podríamos convertir todo esto en una aplicación o incluso un podcast, por ahora en inglés. Y junto a eso, ten en cuenta que también vas a tener un montón de funciones más, aunque si te gustaría conocer más Qwen en detalle, ten en cuenta que por aquí ya tengo un vídeo en todo detalle donde lo explicaba de la A a la Z. Por resumir, si quieres utilizar buenos modelos de forma gratuita, podrías utilizar la plataforma de Qwen. Si por el contrario te gustaría seleccionar entre los mejores modelos que hay en la actualidad, podrías utilizar la de Arena AI. Si quisieras crear contenido creativo sin necesidad de registrarte, tendríamos la de Be Here, y ChatGLM es ideal si queremos tener todo unificado y poder incluso crear nuestros propios asistentes personalizados con interfaces personalizadas. Y es que con todo esto podríamos decir que hoy todos tenemos alas, pero lo que marcará la diferencia es hacia dónde queremos volar.